Creo que hubo problemas con el grupo, el documento 2, que alguien lo cerró. Y ya, de todas maneras, ¿se encuentra Giovanni en sala? Sí, doctor. Estoy acá. Comparto mi página. ¿Cómo está? Comparto mi página. ¿Se puede ver mi página? Sí, doctor. Sí, doctor. Explícame tu mapa mental. Sí, doctor. Solo un ratito, ¿no? Ya, ahí. ¿Estás viendo tu mapa, no ves? No, miro. El problema es este. Ya. Bien, doctor. ¿Me escucha? Escucho, puede hablar. Mi mapa es ¿cómo puedo decir? Nosotros tenemos la anatomía normal del hígado. Y tenemos ahí los segmentos. Cada segmento tiene su importancia. El hígado tiene sus características. Mide un diámetro transverso de 20 a 26 centímetros, con lateral derecha lateralmente de 15 a 17 centímetros. En el hombre de 1.600 gramos del peso, en la mujer de 400, con que se divide na parte posterior, anterior, parte media, ¿no? Los segmentos lateral izquierdo, lateral derecho. Tenemos también la principal irrigación, que sería la vena porta, sistema porta. Sistema porta, que nosotros tenemos en la vena en la puerta. Vena esplénica, que vem diretamente no intestino grosso, a vena mesentérica, então que vai formar o sistema porta. Aí temos também a irrigação por a artéria hepática. Isso seria, doutor. Es que me siento nervioso ahorita, pero es eso. El hígado es un órgano sumamente importante. Han visto que una de las características principales que su compañero tomó atención fue en la irrigación porta, es lo ideal. Una de las principales funciones del hígado es depuración. Ya es la depuración, es un órgano tan importante y tan especial que cuando hacemos el trasplante de hígado sacamos un pedacito, no lo sacamos entero. Y tiene la capacidad de poder regenerarse. Fabiola Rocha. Sí, doctor. Dígame qué elementos se producen en el hígado. La vesícula biliar. No, que se producen.
no que anatomía. Un momento, por favor, doctor. Sí, se va a producir la bilis, también va a producir el colesterol y algunas proteínas que van a ayudar a transportar las grasas hacia el cuerpo. Ya. Y hay proteínas que igual van a ayudar en el sistema, no en el sistema, sino en el plasma sanguíneo. También a lo que recuerdo de eso, doctor. Ya. Entonces, Rafaela Matías, ¿está o no está? Mili Méndez. Mili Méndez. Doctor. Dime, ¿cuáles son los productos de secreción del hígado? A grandes rasgos. Quiero saber cómo están en conocimiento, anatomía, fisiología. ¿Me está escuchando? Sí, doctor. ¿Qué productos de secreción tiene el hígado? La bilis, doctor. Ya. ¿Qué más? Fabiola. La bilirrubina. Ya. ¿Qué más? ¿Hicieron el mapa mental de hígado? Glucógeno. ¿Qué más? Cobre, ferro, hierro, Ya. Minerales. Hormonas. Enzimas. Glucógeno. Si tienen que tener un conocimiento por lo menos básico, si no les pido que me digan qué es uno por uno. toxina de fármaco también, doctor. ¿Quién respondió? David, David. Y ya que hablamos en eso, ¿qué funciones cumple el hígado? Que tú conozcas, es un órgano grandote, pesa casi 1,5 kilos. las funciones son la síntesis de carbohidrato y de lípido, y también actúan sobre la toxicidad de los fármacos. Ya, sirve. Y también Celina. la síntesis del colesterol.
Doctor, mantiene los niveles de glucosa en sangre. Una de las principales funciones es un reservatorio de glucógeno. ¿Qué más? ¿Qué funciones más cumple? Ayuda a descomponer la grasa, doctor. Excelente. A través de la bilis ayuda a la digestión y a la descomposición de la grasa. Aparte de que si le damos mucha grasa, el hígado comienza también a funcionar mal. Es decir, él metaboliza, pero mucha gente come demasiado grasa y ahí tenemos sus ecografías que salen hígado graso. ¿Qué más? Talía. Doutor, Ana Paula. bom dia. Dentre as funções, né, do hígado, nós outros podemos falar de funções que ele vai cumprir funções metabólicas, endócrinas também. Ele também vai atuar, tendo uma função em relação à desintoxicação e também a metabolização das grasas também. Ya. También sirve como productor de los factores de coagulación. Entonces, como ven, es un órgano sumamente grande. Nosotros vamos a hablar de las hepatitis. Las hepatitis no solo son cuestiones de virus. Muchas veces hablan de hepatitis y nosotros ya estamos pensando en hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. No. El virus causa un estrago grande en el hígado, pero no solo eso, el alcohol, el exceso de grasa, el exceso de azúcar pueden hacer que el hígado funcione mal, y es un órgano tan importante que tiene tantas funciones como su compañera Ana Paula dijo, endocrina, metabólica, enzimática, de reservorio. Ya, entonces tenemos que conocer bien el funcionamiento. Por eso les pasé este mapa mental para que hagan un recuerdo, y eso vamos a continuar haciendo. Su compañera Liz Ivania, no, su compañera Stephanie Michelle. ¿Está? Buen día, doctor. Buen día, Stephanie. A vos te tocó el tema de... El tema 12, doctor. Fisiología del aparato digestivo. Sí, doctor. Cuéntame, ¿qué decía tu artículo o tu tema? Bueno, mi tema hablaba acerca de qué es lo que pasaba en la boca. Después en el estómago. Y todo lo que pasaba también con bilirrubina. ¿Qué pasa en la boca? Que por medio de la boca ahí se comienza lo que es la masticación. Ya. Del alimento. Luego de eso pasa por el esófago. Antes de la masticación, en la fisiología vemos que en la masticación se forma el bolo alimenticio. Y a través de enzimas que hay en la saliva ya comienzan su primer proceso de digestión. Es decir, el primer proceso de digestión de las comidas comienzan en la boca, con la saliva y la masticación. Ya cuando la comida está lista para ser tragada, ¿qué pasa? Ya cuando la comida está lista y todo, llega a pasar por el esófago, que es un tubo, en la cual decía en mi tema que tenía ¿cómo era? En la cual ahí pasaba y por ahí se daba la deglución
por la cual este tenía una conexión con el estómago, que este tiene un esfínter, que por la cual impide el proceso retrógrado de la comida. Luego, excelente. Pero ahí tenemos el asunto de que el esófago es un tubo de conexión entre la boca y el intestino, y el estómago, que tiene la principal función de tener un peristaltismo y hacer que la comida descienda, tanto por gravedad o tanto por el peristaltismo, si que estuviéramos comiendo echado, pero que tiene aparte la función de tener dos esfínteres. sí, doctor. Uno, ¿Qué función cumplen los esfínteres? esos impiden, como decía, que la, ¿cómo se le dice? Impide que un movimiento retrógrado, que todo lo que se ha ingerido o ya cuando se descompone la comida y todo, vaya a pasar hacia atrás. Impide el reflujo. Ajá, el reflujo, es otro. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Este esfínter es muy importante. Inclusive uno de sus compañeras me habló de que tenía problema de reflujo gastroesofágico. Y eso es principalmente porque el esfínter no funciona bien, no cierra bien, parte de la comida regresa por el esófago y puede provocar úlceras esofágicas. Entonces el esfínter, cada vez que nosotros comemos, se cierra y evita que se salpique ese ácido que se va a mezclar con la comida hacia el esfínter. Otra cosa que hace el esófago es, en el vómito, es el que nos va a hacer que la comida refluya al otro lado. Por eso estas personas que tienen problemas de bulimia, que vomitan, tienen las varices esofágicas, o el síndrome de Mallory-Weiss, que llaman, que nosotros vemos que son venas en el esófago, por el tanto esfuerzo, por la tanta presión que se usa para forzar al esófago a botar la comida hacia afuera, malográndolo y provocando alteraciones en el esfínter. Pasando al esfínter, ¿qué tenemos? Tenemos el segundo esfínter, que es el esfínter pilórico, doctor. Luego de ahí pasa por medio de, pasa ese esfínter pilórico para ir a dar al intestino delgado, doctor. Luego hace su recorrido y primero va a pasar el esfínter pilórico a estómago. ¿Y qué pasa en el estómago? ¿Qué función cumple el estómago? Ahí pasa lo que es la degradación, doctor, del alimento. Hola. Alejandra Rojas. Sí, doctor. Continuemos. ¿Qué pasa en el estómago? Doctor, en el estómago ahí se descomponen los alimentos porque los músculos del estómago van a revolver, a mezclar con ácido enzimas, regulando el paso hacia el intestino delgado. Ya. Entonces hay la primera descomposición, que sería el estómago. Pasa intestino delgado, ¿qué pasa en el intestino delgado? En el intestino delgado se va a conformarlo con el duodeno, el yeyuno. Ahí se va a absorber la mayoría de los nutrientes que se encuentran en la comida. Ya. Cuando ustedes ven esas personas que se hacen reducción de estómago, hacen la reducción de estómago, que sería agarrar el estómago y costurar principalmente en el fondo, reduciendo su tamaño, o directamente hacen el bypass.
Entonces, como la mayoría de los nutrientes se absorbe en intestino, el bypass, él salta buena parte del intestino. Entonces la absorción va a ser mínima, la persona va a enflaquecer bastante, pero las consecuencias en caso de que tenga una miastenia gravis son bastante evidentes. Son personas que no pueden ni levantarse por culpa de este bypass. Entonces la mayoría de las cirugías que se hacen por derivación gástrica o por un bypass del intestino delgado provoca esa mala absorción. Entonces muchas de las enfermedades del intestino delgado, lo que va a pasar es que se deje de absorber nutrientes y la persona se va a desnutrir. Entonces, el intestino delgado es el principal órgano del tubo digestivo para la absorción. Y en el intestino grueso, ¿qué pasa? En el intestino va a haber absorción de nutrientes. La absorción en el intestino grueso es mínima, ¿no? Mínima. Más que todo se trata de absorber líquidos. Entonces la mayoría del intestino grueso es solo exclusivamente un reservorio para hacer el bolo fecal y este pueda eliminarse. Ya aparte de que algunas vitaminas como la vitamina K es absorbida en el intestino delgado porque necesita de la flora saprófita que tiene el intestino grueso para poder absorber la vitamina K. Entonces, todo en nuestro cuerpo es esencial para el funcionamiento. Doctor, ahí sería la vitamina D, K, ácido graso y los ácidos secundarios. Claro. No, me refiero en el lapso de la importancia. Cuando nosotros usamos la vitamina K sí o sí necesita de flora saprófita para descomponer. Ya el resto de los nutrientes como la vitamina B se puede absorber de forma libre. Entonces el intestino grueso necesita descomponerse. Algo más que les pareció interesante de su exposición. Ya. Voy a presentar mi pantalla. Van a disculpar, no estoy hablando bien porque tengo un problema en la boca. Estoy con un pequeño absceso. Se puede ver mi... ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Logran verme en el video? ¿No? Ya, creo que hasta mi cámara se desconfiguró. Ya. Para que ustedes vean, los conocimientos que ustedes tengan sobre anatomía y fisiología van a ser necesarios, tienen que acordarse. Y yo he visto casos extremos donde la persona o el estudiante no sabía si su hígado estaba a su izquierda o a su derecha. ¿Ya? No sabían cómo funcionaba el hecho de que la orina pase a vejiga. Sí, me acuerdo, inclusive tenía pensamiento de que nosotros tomamos el agua
y que el agua se iba directamente a la vejiga. Es decir, son cosas, a veces son bastante grotescas, pero que suele ocurrir. Solemos pasarlo, nosotros solemos pasarlo desapercibido, pero que tenemos que tener el conocimiento, anatomía y fisiología, y eso es lo que ustedes van a ver en la práctica, que les va a ayudar a hacer el diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología digestiva, comenzamos primeramente con la indigestión. Uno de las principales causas de consulta, dolor de barriga. ¿Qué motivos tendríamos para tener dolor de barriga? Dígame, motivos que causan dolor de barriga. Comida recalentada, doctor. Infección. ¿Comida qué? Juan Gabriel. Comida que haya sido recalentada o que ya haya pasado de su tiempo para comerlo, doctor. Y ya. La comida recalentada. La comida recalentada no, sí, en el asunto de comer comida en mal estado. La principal causa son las intoxicaciones, alimentarias por comida en mal estado. Nosotros tenemos unas defensas brutales contra eso. Mucha gente que viene del exterior, a la primera comida que es en la calle le da su E. coli y está con sus dolores abdominales, cólicos, flatos, diarrea. ¿Qué más nos da? Dolor de barriga. Puede ser por infección intestinal, doctor. Lo que dijimos ahorita, intoxicaciones alimentarias por comida en mal estado. ¿Qué más nos da dolor de barriga? La comida fría, ¿no? Porque el jugo gástrico es caliente y eso afecta, da un dolor de barriga fuerte. La comida fría. No creo, si no en ese caso iríamos a comer nuestro aceite cremoso y nos daría dolor de barriga. Y es frío. La gastritis, doctor. La gastritis, sí. Problemas cuando tengan el diagnóstico o el conocimiento de que hay un dolor a nivel del hipogastrio donde anatómicamente se encuentra el estómago, no necesariamente es gastritis. Nosotros podemos hacer el diagnóstico de una epigastralgia, que sería un dolor en el epigastrio donde está el estómago, y posteriormente hacer algún tipo de estudio para corroborar esta gastritis, que en realidad es una irritación crónica de la mucosa gástrica, o directamente es una epigastralgia provocada por algún tipo de alimentación o por un tipo de malestar que en ese momento esté provocando el dolor. ¿Ya? Entonces, problemas de gastritis, generalmente el primer diagnóstico que nosotros colocamos es epigastralgia. ¿Algo más que nos provoque dolor de barriga? Doctor, es una parásito que causa dolor de barriga, ¿verdad? Excelente. Las parasitosis son otra causa de dolor de barriga en niños. Los niños que vienen con dolor de barriga, uno, o es diarrea o es parásito, no hay otro. Doutor, a apendicite também pode ser, porque ela também causa um dolor, né, na região da barriga. Y ya, hablando de la fisiopatología digestiva, estos dolores de barriga que nosotros sentimos, como les había dicho cuando hablamos del dolor, nosotros hablamos un dolor de tipo cólico cuando hablamos de un dolor en órgano hueco. ¿Ya? Entonces casi todo el dolor en intestino es un dolor tipo cólico, porque todo el intestino es un órgano hueco. Ya, entonces va a haber el peristaltismo y se va a hacer doler. Ahora, dentro del dolor abdominal, eso también nosotros vamos a llevar, que son los dolores
mucho más exacerbantes, como en el caso de las apendicitis y las apendicitis, las peritonitis o las colecistitis, que son dolores mucho más sordos, que se diferencian en que muchas veces no se los cataloga como dolor tipo cólico porque son sumamente sordos, son fuertes. Pero entraría. Es decir, generalmente cuando hablamos de un dolor de una apendicitis o una colecistitis, es un paciente que necesariamente va a hacer cirugía. Entonces se evalúa la gravedad y la emergencia que pueda tener para hacer la cirugía. El resto de los dolores generalmente hacemos tratamiento sintomático hasta poder descubrir la causa o el origen de ese dolor. Ya, entonces tenemos dolores por comida, por intoxicación, dolores sordos por dolores sordos y quirúrgicos como de las apendicitis. Los flatos, ¿qué son los flatos? ¿Alguien sabe qué son los flatos? Doctor, la flatulencia. ¿Flatos o flatulencia? Son los gases. Los gases, doctor. Los gases. ¿Y por qué son los gases? ¿Por qué nos acumulan gases? ¿Ah? O acumulación por la producción de las bacterias. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué más se provoca? Es decir, normalmente nosotros producimos gas. Estamos produciendo gas y ese gas estamos constantemente eliminando. O eliminamos por arriba o eliminamos por abajo, pero esto sale. ¿Pero qué lleva a que el gas nos provoque dolor? Cuando se te da retención, doctor, de gases. ¿Y por qué retienes gases? Ese es el problema. Nosotros creamos gases, estamos constantemente creando gases, pero ¿por qué se retiene? Por no digerir bien la comida. El no digerir bien la comida va a hacer que tengas mucho más gases de los que necesitaría. Pero ¿por qué estos gases no están saliendo? Puede ser por una obstrucción en el trayecto del tubo digestivo. Sí, buena parte del enlentecimiento de la digestión puede ser una obstrucción. Pero la mayoría de las veces se produce porque hay un exceso de producción de gas, y eso debido a que nuestra digestión es lenta. Cuanto más lenta es nuestra digestión, nosotros fermentamos más la comida y creamos más gases. Cuando creamos tantos gases, el intestino se hincha tanto que al tratar de hacer el peristaltismo, porque el peristaltismo no solo bota las heces fecales hacia adelante, sino también va pasando junto con los gases. Entonces se acumula de tal manera que se tranca. Y eso se da en personas o que tienen intestino flojo, que demoran en digerir las comidas, o en aquellas personas que comen de noche. Toda persona que come de noche, principalmente después de las 8 de la noche, esa comida que usted se va a llevar a la cama, con la inactividad del sueño, el peristaltismo va a disminuir, se va a macerar, va a crear gases y al día siguiente va a estar con su dolor de barriga porque comió de noche. ¿Ya? Todas estas causas, todos estos signos y síntomas que nosotros encontramos en el sistema digestivo, generalmente lo definimos como una dispepsia. No sabemos qué es dispepsia. ¿Tiene dolor de barriga? Dispepsia. ¿Tiene gastritis? Dispepsia. Hasta que nosotros tengamos un diagnóstico certero. Ahora se me trancó. Doctor, una duda. Dígame.
¿qué pasa cuando aumenta de volumen, ya cuando ya no puede expulsar el gas fácilmente, el aumento de volumen del estado de todo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Los que ellos dicen que aumenta y cuál sería su tratamiento en ese caso, ¿no? Y explicar por qué se puede explotar, ¿no? Lo que dicen los animales, por ejemplo, explotan. Ya. Ya, los acúmulos excesivos de los gases, el acúmulo excesivo de los gases, en algunos animales, digamos, como en el caso de las cabras, ahí lo que el compañero menciona, suelen explotar, en realidad explotan. Entonces, ¿qué es lo que se les hace? Les saben, agarran y les expulsan la parte del intestino grueso o en el estómago, que generalmente en estos rumiantes tienen harto gas, y hacen que esto salga. En el caso del humano, la probabilidad de que reviente es poca. Lo que pasa es que el intestino se distiende mucho, pero cada vez que hay una distensión exagerada, el dolor va a ser sumamente fuerte. Entonces, si hay obstrucción intestinal, entonces los gases van a acumularse. Lo que hacemos en estos casos es tratar de desobstruir. Podemos tener obstrucciones por presencia de fecalomas, donde el aire va a pasar de a poco. Tenemos obstrucciones por torsiones intestinales, tanto en el intestino delgado, en el grueso o en las hernias. Tenemos obstrucciones a nivel del recto o ano por acúmulo de los fecalomas en esa región, pero la mayoría de estos, el tratamiento es desobstruir. Difícilmente va a llegar una peritonitis por la ruptura del intestino. El intestino se extiende bastante, ¿ya? Entonces, el tratamiento siempre va a ser médico. Quirúrgico en el caso de una diverticulitis, quirúrgico en el caso de una torsión en hernia o una torsión de asa intestinal, que son urgencias médicas, que eso sí van a provocar peritonitis, van a provocar necrosis, inclusive pueden provocar la muerte del paciente. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Dice dispepsia, ¿no? Sí. Ya, estoy aquí con doble pantalla. Entonces, todos estos malestares nosotros los clasificamos como dispepsia, por lo menos hasta que sepamos a qué se debe. Ya, como les dije, a veces dicen no, gastritis. Hay que tener bastante criterioso para dar el diagnóstico. Entonces nosotros directamente le decimos una epigastralgia. Tiene epigastralgia y después haremos pues un examen para verificar si este paciente tiene una posible gastritis o una gastritis ya establecida. Entonces, cuando hablamos de esta dispepsia o indigestión, nos vamos a referir a cualquier tipo de dolor abdominal, generalmente que va a ser un persistente o recurrente. Generalmente está localizada en mi abdomen superior, generalmente, ¿ya? Pero lo tenemos también en abdomen inferior. La mayoría de estas dispepsias que nosotros hablamos son atribuidas a la ingestión de cierto tipo de alimento. ¿Alguno de ustedes, alguna comida les provoca dolor de barriga? Sí. ¿Qué comida? En específico, el fideo. El fideo. Ajá. ¿Por qué crees que te provoca el fideo dolor de barriga? La verdad no sé, doctor, pero en cuanto como, empieza a doler horrible. Doutor, e eu quando tomo suco de cupuaçu, sinto dolor. Cupuaçu, Isso, excelente. cupuaçu. Es bien frecuente el cupuaçu. ¿Qué más? ¿Qué comida más les provoca dispepsia? Lácteo. ¿De qué? ¿De frutilla? Lácteo.
Lácteo, excelente. La comida con coco, doctor. Con coco. Eso puede ser intolerancia. Dime. Yo es la farofa, ¿no? Que es de la farinha con el aceite. Eso no me sienta bien. Y ya. Dependiendo de las edades que tengan y dependiendo de los hábitos alimentarios, vamos a tener ciertos tipos de dispepsia. En el caso de nuestra compañera dice el fideo. El fideo es una masa y es una masa que en algunas personas son difíciles de digerir. Entonces estas masas fermentan, crean gases y provocan cólico. En el caso de la compañera Ronila, el copoazú es sumamente graso, ¿ya? Provoca acidez, provoca reflujo y muchas veces provoca diarrea. En muchas personas he visto el problema con el copoazú, ¿ya? El resto, los lácteos, buena parte de nosotros tenemos algún tipo de intolerancia a algún producto lácteo, no necesariamente a la lactosa. Y intolerancia a la lactosa, eso es diferente. Tenemos algún tipo de intolerancia a la leche. Yo como lácteo normal, lo único que no puedo digerir bien es la leche. La leche puro tomo y me provoca diarrea. Y eso porque mi estómago no está acostumbrado a estar en contacto con este producto. Pero no es intolerancia a la lactosa, es a la leche. Y como muchos de ustedes van a tener intolerancia al queso, la compañera dice la farofa con aceite en el estómago tiende a hincharse como una masa. Y eso te provoca una sensación de plenitud, y esa sensación de plenitud, esa pesadez, con el pasar del tiempo se va volviendo dolorosa hasta que podamos digerirla, ¿no? Entonces, para que vean, muchas de esas causas, de lo que provoca estas dispepsias, son cosas comunes, son cosas propias de cada persona y propias de cada edad. A medida que vamos avanzando en la edad, nuestra capacidad de digerir las comidas también va disminuyendo. Antiguamente nos comíamos una hamburguesa de la casera de la esquina de 3 pesos y ahora no podemos porque nos da una diarrea brutal. Hasta nuestro sistema inmunológico suele disminuir su capacidad de responder. ¿Ya? Entonces, dispepsia es un diagnóstico grande que engloba muchas cosas, por lo menos hasta que tengamos certeza de que vamos a hacer un diagnóstico un poquito más fino, entrar en algo más fino en lo que se refiere al diagnóstico de alguna patología de la digestión. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, como les decía, es a qué se debe eso. Ya hemos comenzado a ver que la mayoría de estos son problemas en la digestión y problemas muchas veces de la constitución de cada persona. ¿Ya? Hablamos de esta dispepsia en digestión. Dice que usamos también para describir la llenura abdominal, presión, pirosis, eructos, distensión y flatulencia. Y yo hace 2 días estuve con hipo. Un hipo que no me dejaba, estuve 2 días tomando remedio y todo. El hipo provoca que nosotros deglutamos aire, que se llama aerofagia. Esta aerofagia hace que nuestro estómago se hinche de aire y nos provoque dolor y eruptos constantes. ¿Ya? Entonces entra dentro de esta definición que es la dispepsia. En la clínica nosotros hablamos de un dolor abdominal, un ardor epigástrico, como le dije, una epigastralgia, una saciedad temprana de la persona que come un pedacito de pan y se siente hinchada, una llenura postprandial excesiva, que después de que come una comida normal en la hora del almuerzo, está todavía con esa sensación de plenitud 2 o 3 horas después de haber terminado la alimentación, cuando eso ya debería disminuir, está todavía con esa llenura postprandial, y algún otro tipo de molestias inespecíficas, ¿no? Esa mala digestión también nos va a provocar náuseas. En el caso de que tengamos una saciedad temprana, vamos a tratar de alimentarnos más y nos va a provocar sensación de náusea. Pueden llegar al vómito. Los eructos son bastante frecuentes por aerofagia principalmente, y esta aerofagia provoca una distensión abdominal, ¿no? ¿Qué es lo que causa estos dolores?
podemos decir las pancreatitis, varios de sus compañeros hicieron una revisión de la fisiología y anatomía del páncreas, que nos van a ilustrar en la próxima clase. Tenemos la intolerancia a la lactosa, a los carbohidratos, a la fructosa. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo suelen provocarnos distintas alteraciones intestinales. Los que tienen hipertiroidismo suelen tener diarreas muy frecuentes. Ya no suelen, como el cuerpo está totalmente acelerado por el exceso de hormonas tiroideas, las personas con hipertiroidismo tienden a hacer una digestión tan rápida que sale diarrea. Y en el caso de los hipotiroidismos van a hacer que la digestión sea tan lenta que se van a llenar de gases, van a sentir plenitud intestinal constantemente, ya principalmente por esta hormona. Tenemos la enfermedad celíaca, que nos puede provocar también alteraciones en la digestión, exceso del calcio, eso hace que la motilidad en el intestino sea alterada. En las enfermedades isquémicas intestinales, principalmente por torsiones, como su compañera dijo, las apendicitis, cuando están necrosadas hay una isquemia y nos pueden provocar este tipo de dolor, son dolores mucho más fuertes. Y algunos medicamentos, como muchos ya saben de ustedes, los AINES suelen provocar crisis de gastritis o epigastralgia. La teofilina, los digitálicos, el potasio, el manitol, la carbosa, el alendronato, que usamos bastante en personas que tienen problemas osteoarticulares, suele alterar el normal tránsito, el normal funcionamiento del intestino, provocando dolor. Cuando hablamos de una dispepsia orgánica, nosotros vamos a hablar de enfermedades comunes como las úlceras pépticas. Hablamos de úlceras ya cuando el daño ya está hecho, donde la mucosa ya ha sido alterada, donde el tejido gástrico ya ha sido, el ácido ya llegó hacia el tejido gástrico a hacer el daño. Las neoplasias, nos olvidamos de decir que las neoplasias o los cánceres o las neoformaciones que existen en el intestino o en el intestino o en el estómago son síntomas tempranos. La dispepsia es un síntoma temprano de las enfermedades neoplásicas gástricas. Entonces también solemos reconocer ciertas enfermedades neoplásicas por cómo se presentan a un inicio con estos problemas de la dispepsia. Infecciones por citomegalovirus, sífilis, hongos, las parasitosis que habían dicho sus compañeros, se dice que nosotros tenemos que desparasitarnos cada 6 meses por lo menos, porque el agua que tomamos no tiene ningún tipo de certificación. No sabemos si viene de la pila o si viene si lleva un proceso de purificación. Las enfermedades pancreáticas también suelen ser causa de estas dispepsias, como las pancreatitis, colecistitis, coledocolitiasis, neoplasias biliares. Hablamos de los fármacos. Y algunas enfermedades como la diabetes mellitus también, que suele provocar una disminución en la digestión por problemas de gastropatía diabética, enteropatía diabética, duodenopatía diabética, insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Entonces, muchas las causas que provocan esta dispepsia, y nosotros vamos a tratar de saber cómo funciona y hacer un buen diagnóstico. Cuando hablamos de la dispepsia, hablamos primero de enfermedades orgánicas, dice lo que se ve, enfermedades funcionales, lo que nosotros podemos medir, y enfermedades perceptivas, que es lo que nosotros vamos a sentir cuando hacemos una clasificación un poco más fina de lo que se refiere a la dispepsia. Nos quedamos aquí. La próxima clase vamos a hablar sobre los criterios de Roma un poquito,
para la clasificación de la dispepsia y traten de estudiar cada vez que hagamos un mapa mental. Vamos a hacer un pequeño repaso. Carmelo. ¿Levantó la mano Carmelo? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Bueno. Doctor, una pregunta. ¿Conoces los criterios de Roma? Sí. Ahí, doctor. Aquí está con lo que es criterios de Roma. Eso vamos a pasar a la próxima clase. Bueno, aquí quedamos. Van a disculpar un poquito, no estoy hablando muy bien, no estoy pudiendo gesticular bien las palabras porque no puedo abrir bien la mandíbula. Si se me entiende. Bueno, buen día a todos entonces, nos vemos el día sábado. Buenos días, doctor. Buen día, no sé si va a ser doctor, feriado o no va a ser feriado. Feriado es el viernes, pero no sé si se extiende el sábado. Preguntaré. Ok, doctor. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego.